Una década en prisión por perder un embarazo, ¿no? Lo dice el periódico El País. Indígena maya lleva 10 años presa, fue violada. Como dicen, datos mata relato. Y da a luz a un varón en ese momento. Ella lo que hace es agarrar un puño de tierra y prácticamente meterse en la boca al bebé para que el bebé se callara y dejara de llorar, para que no se enterara. El resultado de la necropsia que se llevó a cabo sobre el cuerpo del recién nacido se hace constar que la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico debido a la violencia postparto. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar dándole seguimiento a este canal nuevo, que lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas de dar información que en ningún otro lado vas a encontrar sobre el tema del derecho a vivir en toda etapa de desarrollo. Te invito a que le des like, compartas y te suscribas. De esta manera nos alientas al doctor Víctor y a mí de seguir trabajando por la verdad. Pues bueno, doctor, hoy nos toca un tema súper interesante, muy complejo, muy triste y que ha sido utilizado como bandera por el lobby abortista, no solo en Yucatán, sino a nivel nacional. Seguramente habrás escuchado hablar de Evelia, la pobre mujer de Tixmehuac, que abortó casi saliendo de misa y que fue encarcelada durante 10 años. Entonces, no sé, doctor, si usted nos quiera dar su punto de vista de lo que escuchó sobre el caso de Evelia de Yucatán, ya que usted es yucateco y ha estado toda la vida aquí. Bueno, pues para empezar, buenas tardes, Alejandra. Me da mucho gusto volver a estar aquí en este canal. El primer episodio pues ya se ha difundido bastante. En esta ocasión me da gusto porque pues ya como quiera que fuera pudimos compaginar agendas y al final de cuentas pues estamos aquí en este canal, ¿no? Pues la verdad es que este caso de Evelia pues para mí es muy interesante, sobre todo porque se ha utilizado per seculam seculorum, ¿sí? Como una forma de justificar la despenalización del aborto. Y como es un caso que tiene, digamos, algunas aristas así espinosas que se están manejando mucho en la actualidad, pues obviamente es un caso que llama mucho la atención por ello, ¿no? Sí. Nada más para comentar, sí es importante señalar el hecho de que cuando sucede el caso de Evelia, prácticamente el lobby abortista lo empieza a utilizar, porque dicen ellos que lo que le pasó a Evelia, que es que tuvo un aborto espontáneo y por esa razón la encarcelaron, cuando que prácticamente los hechos pues nos dicen una cosa diferente, ¿no? Lo más importante acá es tratar de desmentir qué es lo que realmente dice el lobby abortista en relación al caso de Evelia. Sí, y es interesante porque incluso ahorita, el 5 de febrero, 2 diputadas, una de Movimiento Ciudadana y una de Morena, subieron al estrado a decir: presentamos iniciativas para despenalizar el aborto porque a Evelia le quedó mal el Estado, ¿no? Y agarraron este caso bandera para justificar que en ese momento estaban ellas promoviendo la total legalización, ni siquiera era la despenalización. Y me llama la atención que dices, híjole, los diputados, las diputadas agarran este caso bandera sin haberlo estudiado o se quedan con la versión del lobby abortista, ¿no? Porque incluso aquí en la computadora estoy viendo, ¿no? Una década en prisión por perder un embarazo, ¿no? Lo dice el periódico El País. Evelia, indígena maya, lleva 10 años presa, fue violada. Evelia, reconstruir la vida tras la criminalización del aborto. Entonces empezamos a ver en los periódicos y es así como que, oye, qué mala onda que Evelia la metieron a la cárcel 10 años por haber tenido un aborto espontáneo. Y en este caso pues dijimos, bueno, vamos a investigar porque pues ya sabemos que el mundo está lleno de propaganda, ¿no? Y eso jamás me cansaré de decirlo, el mundo está lleno de propaganda que nos dicen lo que quieren y nos manipulan y nos controlan porque quieren que pensemos de una sola manera. Y a través de transparencia, cuando todavía existía transparencia, tuvimos acceso a la sentencia de amparo, ¿no? Que aquí la voy a parafrasear porque me gusta mucho dar los datos, ¿no? Que digan, ¿no? Como dicen, datos mata relato. Y entonces digo, es muy importante. Tenemos la versión, ¿no? Sin nombres del amparo directo 317, diagonal 2011, en materia penal, ¿no? La magistrada relatora fue la licenciada Luisa García Romero.
Y bueno, es una sentencia que tiene más de 18,430 palabras, son más de 55 páginas. Y aquí el doctor Víctor y yo pues hicimos un cuadro comparativo entre el relato de la propaganda y los hechos que fueron enunciados en la sentencia. Y que también yo quisiera aclarar, porque me van a decir, oye, pero es que... No, porque incluso pudimos hablar con una de las diputadas que subió al estrado a decir que a Evelia le había fallado el Estado. Dije, oye, es que estuviste al estrado a decir mentiras, ¿no? O sea, el lobby que tú tanto quieres apoyar y el lobby que te asesora, pues te hicieron tomar una postura con base en falsedades. Y le entregamos la sentencia impresa y sí como que se sacó de onda porque no pensaba... O sea, ella pensaba que estaba diciendo la verdad. Y sí, es bien importante entender que no siempre vamos a encontrar en las notas periodísticas la verdad. Entonces tenemos que darnos la tarea titánica que va más allá de las facultades que tenemos los ciudadanos, porque sí exige mucho el investigar. Entonces, pues de los argumentos, doctor. Bueno, yo creo que pues antes de pasar a esta comparación, pues vamos a los hechos concretos, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que realmente pasó con Evelia, ¿no? Evelia es una muchacha, tenía creo 28 años cuando sucedieron 27, los hechos. Sí. 27, 28 años tenía ella. Ella es originaria de un municipio que está prácticamente al sur del estado de Yucatán, más o menos como a 2 horas de acá, ¿sí? Y en julio de 2018, ella prácticamente dio a luz a un bebé, ¿sí? Y ella misma relata que tenía prácticamente 7 meses de embarazo. Uh-huh. ¿Cómo sucede este tipo de problema? Primero, Evelia, ella misma durante su relación sentimental con una persona, al principio decía que era una persona que era de Veracruz, después dijo de que era una persona que vivía allá en el municipio, con la cual prácticamente inicia una relación sentimental y como consecuencia de esta relación sentimental, ella queda embarazada. Así es. Ella, por el miedo a su familia, al que dirán, etcétera, nunca le dice a su familia que está embarazada, pero sin embargo ella lleva su embarazo mes a mes, de tal forma que un día, creo que fue el 18 de julio de 2009, ella comienza a sentir dolor de parto. En el momento en el que empieza a sentir, ella presiente que su bebé ya iba a nacer y entonces sale del lugar en donde estaba, en el interior de su domicilio, y afuera, en el patio, prácticamente ella tiene sus dolores y contracciones del parto y da a luz a un varón en ese momento. Sin embargo, según testimoniales, según digamos todo lo que la investigación que se hizo al respecto, ella en el momento de que nace el bebé agarra y lo tira prácticamente al suelo, y en el momento de caer en el suelo pues el bebé sufre un traumatismo cráneoencefálico. Eso todo está documentado prácticamente en la sentencia de esta muchachita. Posteriormente a ello, como tenía miedo que las personas que estaban dentro de la casa se enteraran qué es lo que estaba pasando, pues ella lo que hace es agarrar un puño de tierra y prácticamente meterse en la boca al bebé para que el bebé se callara y dejara de llorar, para que no se enteraran. Correcto. Ella misma relata que vio a unos perros, ¿sí?, que estaban comiéndose la placenta. Y ella pensó en ese momento, ella misma declara que pensó de que eso mismo iba a pasar con su bebé, que los perros se lo iban a comer y que por lo tanto pues prácticamente iba a quedar sin problemas. Iba a quedar sin problema. Después de eso, ella regresa otra vez a un lugar en donde tenía una hamaca y ella pierde el conocimiento. Después, posteriormente a ello, tanto la mamá de Evelia como uno de sus hermanos prácticamente descubren al bebé que estaba tirado en el suelo, y junto al bebé pues habían unos perros prácticamente comiéndose la placenta. Toman al bebé en sus brazos y se lo llevan, lo lavan, le quitan toda la tierra que tenía y después junto con Evelia lo llevan al hospital comunitario de Peto para que lo traten, ¿no? Esos son los hechos que están prácticamente narrados en lo que sería el expediente de Evelia. Es correcto. Y bueno, pues ya entrando en la materia,
Pues sí, es importante ir contrastando puntos, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la propaganda? ¿Qué nos dice el lobby abortista? ¿Qué nos dicen los medios informativos aliados de la agenda abortista? Pues que fue un aborto espontáneo, ¿no? Incluso en una nota dicen que saliendo de misa tuvo un sangrado, ¿no? Y pues en las declaraciones te dicen que es a las 11 de la noche. Yo quisiera saber en dónde hay misa a las 11 de la noche. Pero bueno, el argumento, la manipulación, la propaganda, dicen que fue un aborto espontáneo. Y pues bueno, en la primera declaración ella dice que dio a luz. En la primera declaración ella no tuvo traductor. Sin embargo, dijo que entendía el español, lo hablaba y puso la huella. Y en su segunda declaración, ya con traductor, confirma que dio a luz. Y tanto las declaraciones de la madre de Belia, de nombre Primitiva, como la declaración de su hermano Jorge y la cuñada, confirman que el bebé nació vivo, respiró y que lo escucharon llorar. Entonces aquí, pues no es un aborto espontáneo porque, pues doctor, o sea, en un aborto espontáneo, el bebé nace muerto, ¿no? Claro. Y en un nacimiento, si nace vivo, ya no puede ser aborto. Exactamente. Sí, en ese caso, pues digo, aparte de lo que el lobby abortista ha manejado, pues acá sí es importante aquellas definiciones que yo te decía la vez pasada, sí, ¿no? Es decir, cuándo es un aborto, cuándo es un parto prematuro, etcétera, ¿no? Según la declaración de Belia, ella tenía 7 meses de embarazo, entonces ya nada más por definición no se trataba de un aborto espontáneo, sino se trataba de un parto prematuro que tuvo esta muchacha, ¿sí?, en el patio de su casa, ¿no? Porque inclusive el peso del bebé al nacer, cuando llegó al hospital y lo pesaron, pues prácticamente fueron 2 kilos con 200 gramos. Entonces ya estamos muy por encima de lo que sería el rango de lo que se considera un aborto espontáneo, ¿no? Entonces es importante esta aclaración porque siempre nos hacen énfasis de que lo que tuvo Belia fue un aborto espontáneo y que por esa razón prácticamente la encarcelaron. Ok. La propaganda nos dice que Belia fue una mujer violada por un desconocido, ¿no? Que fue, o sea, dicen, o sea, la meten a la cárcel por un aborto espontáneo y además fue violada. O sea, hacen una parodia, una historia de una mujer súper víctima de la injusticia. Sin embargo, en la primera declaración, ella afirma que tuvo relaciones con Luis Hernández de Veracruz. En la segunda declaración, afirma que tuvo relaciones consensuadas con Chiro. O sea, el nombre así viene, Chiro. Entonces, sin embargo, en las noticias de los medios aliados del lobby abortista hasta te dicen que el violador iba a la casa de los papás de Belia a burlarse, ¿no? Pero, pues, ¿qué violador cuando pues ella misma dice que fue consensuado, ¿no? También en la propaganda nos dicen que ella tenía 27 años y que no sabía que estaba embarazada. Sin embargo, en la primera declaración, ella dice que quedó embarazada, dice de la relación quedé embarazada. Pero al pasar el tiempo ya no supe de Luis Hernández, ya que al parecer se fue a Veracruz. Y como tenía miedo de que mi familia me dijera algo o me regañe, fue que oculté mi embarazo. Me van a decir, es que no tuvo traductor. Bueno, en la segunda declaración que ya tuvo un traductor, aclara que el padre de su hijo es una persona que vive en Tixmehuac, al cual se le conoce como Chiro, que solamente con él tuvo relaciones y que hasta el momento que dio a luz tenía 7 meses de embarazo, ¿no? Lo que nos dice el doctor, ya que llevó la cuenta, pero nunca fue al doctor. Entonces aquí hay un claro contraste entre el relato de la manipulación propagandística y las declaraciones de ella. También se afirma que la madre de Belia relató que ésta se desmayó 3 veces y que le salió un bebé. Dicen, no, está saliendo de misa, se desmayó 3 veces y le salió un bebé, ¿no? Aquí es importante decir que la señora Primitiva jamás cambió su declaración en las declaraciones. Ella afirmó que fue a orinar y que escuchó que su hijo Jorge pidió un foco para alumbrar ya que había escuchado algo, porque efectivamente Belia avienta el bebé contra unos bloques. En las declaraciones ella dice que con la mano izquierda le echó tierra para que no llorara y lo dejó para que se lo comieran los perros. Pero pues como en algunas comunidades las casitas de las familias están muy pegaditas, el hermano en la noche fue al baño a orinar y escuchó un ruido. Entonces por eso pide un foco, porque había escuchado algo.
Entonces, ahí es la señora Primitiva en las dos declaraciones que dice que fue a orinar, que escuchó que su hijo pidió un foco porque había escuchado algo y que al alcanzarle el foco descubrieron a un bebé con tierra de cuyo ombligo salía sangre. Lo estoy leyendo textual. Lo levantó y lo lavó. Afirmó que el bebé dejó de respirar cuando iban rumbo al hospital de Peto. Y el hermano de Belia, de nombre Jorge, tampoco cambió su declaración ni en la primera ni en la segunda, son muy consistentes. Y él afirma que vio un perro sentado en el suelo y que junto al perro había sangre y que fue por un foco que vio a su hermana y a 1 metro de su hermana en el piso vio un bebé tirado en el piso con sangre y tierra, que a su esposa Manuela fue por un pañal y que la señora Primitiva lo levantó, lo limpió y lo cuidó mientras iban al hospital. Primitiva y Belia y el bebé fueron en el carro del otro hermano de nombre Hermenegildo. Jorge y su mujer fueron en un coche aparte. Fíjense, qué interesante porque cuando estamos hablando de una sentencia ante un tribunal colegiado en donde se contrastan la declaración, la segunda declaración y que se transcriben textualmente las autopsias o necropsias, ¿no? Que ahí se va a decir la causa de muerte del bebé. No puede haber engaño, o sea, están las declaraciones de la mamá, del hermano, de la misma Evelia, y ninguna de estas declaraciones coinciden con la propaganda, ¿no? Que es algo que a mí me espanta, porque te das cuenta que no tiene ningún reparo en inventarse una historia ni en mentirnos. Sí, y sí es bien importante hacer énfasis en esta situación, ¿no? Que prácticamente el lobby abortista ha utilizado este caso como un caso emblema para decir es que las mujeres están siendo criminalizadas, las están metiendo a la cárcel porque están abortando espontáneamente, ¿no? Entonces, este caso y la narración prácticamente de lo que serían los hechos que se comprobaron en el momento que se hizo la investigación, pues contrastan grandemente con el manejo que le ha dado el lobby abortista para poder, digamos, justificar la despenalización del aborto, ¿no? Sí, es tristísimo. Y fíjate que hablando de estas cosas, también es importante hacer esa aclaración, ¿no, doctor? Si una mujer se desmaya, ¿puede tener un parto? Porque en los medios periodísticos dicen que se desmayó. Entonces, ¿una mujer desmayada puede pujar? No. En realidad, eso sí es otra, digamos, de las mentiras, ¿no? Porque, pues, efectivamente, una paciente que está desmayada no puede hacer fuerza porque esa fuerza es voluntaria. O sea, tienes que pujar para que en un momento dado se pudiera, digamos, ir descendiendo la cabecita del bebé. Si no pujas, y el pujo es un pujo consciente, no puede nacer el bebé, ¿no? Entonces, pues esto, pues, digamos, comprueba que efectivamente ella sí tuvo el parto prematuro, pero pues después de que nació el bebé fue que hizo todo lo que ya comentamos. Perfecto. Y pues bueno, también es importante, ¿no?, ver que la declaración de la esposa de Jorge, de nombre Manuela, tampoco cambió, ¿no? O sea, es muy similar a lo que relata el esposo, a lo que relata la suegra. Entonces, una familia no va a estar mintiendo para afectar a la familiar, ¿no? El lobby abortista siempre insiste mucho en que Belia no contó con un intérprete y que se violentaron sus derechos humanos por ser de un pueblo originario, por no contar con el apoyo del traductor, ¿no? Pero aquí pues yo recalco, ¿no? En la primera declaración ella afirmó que hablaba español y que lo entendía y puso su huella, porque en las comunidades la gente no acostumbra a firmar así, sino es la huella. Y en la segunda declaración contó con un intérprete y tanto la primera y la segunda declaración son muy similares. No hubo violación, sabía que estaba embarazada y lo ocultó, ¿no? También creo que es importante abordar el tema de que, bueno, la necropsia, ¿no? La necropsia está aquí en la sentencia. No sé, doctor, digo, es un poquito triste el leer lo que sucedió, pero pues a lo mejor vale la pena que se lo lea así como está crudo y ya usted nos va diciendo pues qué significa, ¿no? Porque son términos que a veces son muy, muy difíciles de necropsia. Aquí vamos. Dice, el resultado de la necropsia que se llevó a cabo sobre el cuerpo del recién nacido se hace constar que la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico debido a la violencia postparto.
¿Qué significa eso? Claro, eso significa que de alguna manera la paciente, cuando nace el bebé, prácticamente lo avienta, y en el momento de aventarla, pues su cráneo, ¿sí?, topa con una superficie dura, y en ese momento, por ese tipo de lesión, fue que pierde la vida el bebé. Ok. Pues entonces, ahorita vamos a seguir abordando el tema de la necropsia. Vamos aquí, ¿qué dice? Resultando también que tanto en el examen externo como interno se observaron cuerpos extraños en cavidad bucal, al parecer tierra, lo que también fue hallado en la tráquea. Tales diligencias, por reunir las características, adquieren el valor probatorio que ¿no? Porque ella dice que con la mano izquierda le echó tierra para que dejara de llorar, ¿no? Y pues bueno, hay una parte, dice, la relación consanguínea que existe entre la víctima y el victimario está acreditado, que después, ya que se trata de la madre, quien instantes después de haber dado a luz a su vástago, lo golpeó en la cabeza para evitar que llorara, le introdujo tierra en la boca, dejando el cuerpo de su pequeño sobre el suelo de la tierra que se encontraba en la parte posterior del predio, y están sustentadas todas con las diligencias de investigación. Y hay una parte en la que habla de que hay unos... No encuentro la parte, aquí está. Dice, después de haber nacido un infante de sexo masculino, fue privado de la vida al provocársele traumatismo craneoencefálico de avance de violencia posparto, que sin duda fue ocasionado por su progenitor al ser tirado contra el piso, lo que le ocasionó, aquí es que usted nos explique, laxitud y movilización exagerada de los huesos del cráneo. ¿Qué significa eso? Sí, lo que pasa es que los huesos del cráneo pues están unidos prácticamente por como unos tejidos muy suaves, ¿no? Entonces, cuando se dice que tenía mucha laxitud, quiere decir que la movilización de esos huesos pues era bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque por el momento que en el momento en la que recibe el golpe, pues esa movilidad se aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que estén muy laxos los huesos del cráneo, ¿no? Es decir, el bebé recibió el golpe en la parte posterior de su occipucio, ¿no? Allá fue donde llegó el trancazo que le dio la mamá, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues hablando sobre la sentencia del amparo, en el que se transcribe la necropsia, ¿no? Citando, de lo anterior se deduce que en efecto el producto nació y vivió, siendo causa de su deceso el traumatismo craneoencefálico, la cual no se advierte haya sido por accidente, sino que corresponden a causas criminales porque no cayó, fue azotado. Entonces la fuerza es mayor de cuando tú azotas a cuando se te cae, ¿ok? Por eso se sabe que no fue un accidente. Y dice, entendido esto en el sentido de que la laxitud, que es lo que nos explicaba el doctor, y movilización de los huesos del cráneo fue exagerada. O sea, una caída, hay una laxitud. Con un azotamiento fuertísimo, la laxitud me imagino que es más grande, ¿no? Digo, según yo trato de actuar las cosas, pero es terrible. Terrible que tengamos que estar pensando en cómo es la laxitud del cráneo de un bebé recién nacido, si es una caída accidental o un golpe a propósito, ¿no? Entonces, pues, que hubo violencia posparto y que, pues, no sé, es doloroso porque es un caso horrible, incluso al final de la misma sentencia lo dicen, ¿no? Se ratifican los delitos, o sea, el delito de homicidio en razón del parentesco. Sin embargo, por las condiciones de vulnerabilidad de Belia, ¿no? Por ser pobre, de una región indígena, por ser maya hablante, por ser mujer, pues son, ¿no? Circunstancias que hacen que su carga punitiva sea reducida de 12 a 10 años. Pero en ningún momento el tribunal dice, ay, que es inocente o se le está castigando por otra cosa, ¿no? Sino que se ratifica que hubo un homicidio de un bebé y que simplemente por las circunstancias de la madre y de la agresora, pues se disminuye el castigo. Claro. Pues sí, bueno, yo creo que pues este tipo de casos, y cuando ya se ha investigado bastante en relación a cómo sucedieron los hechos, pues obviamente pues nos hace pensar a nosotros cómo es posible que el lobby abortista pueda utilizar este tipo de casos para poder llevar agua a su corral, ¿no? Es decir, una mentira
del lobby abortista que utiliza este tipo de casos, que prácticamente juega con los sentimientos de la gente, juega con lo que le está pasando a algunas personas para poder en un momento dado despenalizar el aborto, ¿no? Es triste porque realmente ellos lo que han hecho es manipular a la paciente, manipular a esta señora, pues para que diga todo lo que sucedió y todo lo que dijo, ¿no? Entonces, pues esto nos debe llevar a la reflexión para que en un momento dado nosotros como personas no nos quedemos con lo que nos dicen los medios de comunicación, porque una gran parte de los medios de comunicación manipularon este caso para poder hacer pensar a la gente que a Evelia la metieron a la cárcel por haber abortado y además que tuvo un aborto espontáneo, ¿no? Entonces esto prácticamente es una mentira que ahorita en este momento ya a más de 10 años lo estamos trayendo a colación porque lo siguen utilizando como bandera, como un caso emblemático que ellos lo utilizan para justificar la despenalización del aborto. Fíjese, doctor, que ahorita que estamos viendo esto, pues yo recuerdo, la verdad, cuando fue la despenalización del aborto en Veracruz, con el caso de Diana de Oluta, ¿no? Fue una mujer pobre, ¿no? También con muchas vulnerabilidades, que está en el baño de un centro comercial donde hay un Soriana, si mal no recuerdo es un Soriana, y va al baño público del centro comercial, tiene un parto natural, deja al bebé en el bote de basura y se va. Y el bebé muere dentro del bote de basura y obviamente pues la metieron a la cárcel unos días, el lobby abortista y todas estas ONGs financiadas para promover el aborto empezaron a decir que había tenido un aborto igualito, ¿no? Una mujer encarcelada por aborto espontáneo. Y sin embargo, en la carpeta de investigación UIPJ, es UIPJ, diagonal DXX, diagonal F1, diagonal 165, diagonal 2021, se determinó que el bebé había nacido vivo, que había respirado y que murió en el bote de basura en posición de cúbito ventral. Es decir, que por la posición en que la dejaron, murió por asfixia. ¿Qué significa decúbito ventral? Es que estaba, porque no entiendo. Que estaba boca abajo. Que estaba o sea, que su cabeza estaba topando prácticamente con lo que es la superficie en donde lo hayan dejado, ¿no? Y que voy a decir una cosa muy triste, pero ese bebé murió ahogado en esas fecales. Entonces murió asfixiado, oliendo la popó, la pipí y sabrá Dios de otras personas. Entonces, yo sé que estamos viviendo en una época en la que estás revictimizando a la víctima. No estamos hablando de revictimizar a ninguna víctima. Entiendo que son mujeres que traen problemas, que traen dolor, que traen tristeza, que probablemente están solas. Pero también me pongo en el lado del bebé, ¿no? Uno que fue azotado contra unos bloques o otro que fue abandonado en un bote de basura en una posición en la que murió por asfixia. Y lamentablemente para esos bebés no hay fondos, no hay dólares, no hay ONGs internacionales que busquen la justicia. Y por eso creo que usted y yo estamos aquí, ¿no? Claro. No para criminalizar ni para revictimizar, sino por hablar por quienes nadie habla, ¿no? Que son 2 bebés que fueron víctimas de una violencia, de un abandono, y que si no lo estuviéramos ahorita hablando, probablemente nadie se entera. Claro. También por eso les invito a que vean este programa y lo compartan, porque no es la primera vez que el lobby abortista utiliza casos de bebés que son asesinados después de nacer para hacerlos pasar por abortos espontáneos y que por eso tienen tanto interés en que si no se demuestra el aborto, que ninguna mujer pueda ser acusada de homicidio en razón del parentesco. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Pues porque utilizan mujeres que cometieron homicidios en razón del parentesco para agarrar casos, litigio estratégico y presionar. En Veracruz les funcionó, ¿no? Fue el caso de Diana y al mes ya estaban despenalizando el aborto con base en una mentira. Y aquí en Yucatán, 12 años después les funcionó, ¿verdad? Sí. Y digo, hay 2 cosas importantes que acabas de mencionar, ¿no? Pues uno, pues el hecho de estar también
al lado de la otra víctima, ¿no? Porque podemos reconocer en un momento dado que por todas las circunstancias que tenía Evelia, de ser una mujer que vive en un municipio y ser indígena, etcétera, pueda tener algunas atenuantes en lo que sucede, ¿no? Pero también hay que ponerse del lado de la víctima, de ese bebé que prácticamente fue azotado y que falleció por la violencia con la cual sí se condujo su mamá en este caso, ¿no? O sea, nunca hay que olvidar que efectivamente a ese bebé prácticamente le quitaron la vida de esta manera. Y la otra situación es pues lo que venimos comentando durante todo este tiempo, ¿no? Que estén utilizando este tipo de casos, porque ese caso que dices de Diana, pues pasó creo que hace 2-3 años, ¿no? 2021. Pero acaba de pasar también un caso en Querétaro, no sé si recuerdas, ¿no? Ay, qué bueno que lo saca a colación. Ese caso no sé si valga la pena. No, vale la pena porque usted me dijo algo que jamás se me va a olvidar y quisiera que lo diga usted porque usted me lo dijo y dije, Dios mío, tiene toda la razón el doctor Víctor Pinto, toda la razón. No sé si se acuerda de lo que me dijo. No. Que si ese bebé hubiera muerto, hubiera sido un caso bandera como... No, pero bueno, es que lo que pasa es que fueron 2 casos que sucedieron así prácticamente muy claro, seguidos, Querétaro, ¿no? y el niño del Estado de México. Exactamente. Uno es el de Esmeralda de Querétaro, sí, que acá tiene una particularidad que sí me gustaría comentarlo más ampliamente en otro capítulo, porque acá sí estuvo muy complicado cómo manejaron eso, ¿no? Y murió asfixiado por su propia madre. O sea, la mamá con sus manitas ahorcó a su hijo. No sé si fue con las manos o con un trozo de tela. Sí. Y pues el otro caso, que es el del Estado de México, que fue abandonar a un bebé. Este es lo que yo te comentaba, sí, ¿no? De ese caso, que si hubiera fallecido, o sea, la suerte que tuvo este bebé, este último del Estado de México, es que este bebé no falleció, ¿no? Porque si hubiera fallecido este bebé, verdaderamente hubieran hecho el mismo escándalo que han hecho. Hubieran mentido diciendo que fue un aborto espontáneo cuando, ¿no? Y sí, mírense, Yucatán, Veracruz, Querétaro, el intento del Estado de México, más otros. En Querétaro también hubo un caso de Liverpool, una muchacha que trabajaba en Liverpool, tuvo un parto, creo que dejó al bebé ahogarse en el excusado, y después no, que aborto, que no sé qué, ya sabe, toda la maquinaria del lobby abortista para justificar lo injustificable. No funcionó porque creo que en ese momento, no recuerdo si fue en el año 2017 o 2018, no se levantaron los cargos de aborto. No recuerdo bien, pero han sido varias. Es que no es por mala onda, pero han sido tantas. O sea, yo no les creo nada a las del lobby abortista. Sí. Y aparte que de verdad agarran los peores casos para hacer litigio, para legalizar su negocio de sangre. Entonces, híjole, es algo repugnante. Y yo les invito a que de verdad no les crean, o sea, investiguen. En el caso de Querétaro, de Esmeralda, como usted dice, amerita un programa aparte, porque inclusive el fiscal al principio fue muy valiente en decir que no había sido un aborto espontáneo y después lo doblaron. Sí. Lo dobló el gobierno. Y el pobrecito salió así como que... Esa es la particularidad que tiene el caso de Esmeralda, ¿no? Sí. Pero pues así como en todos los demás casos. Y yo creo que también a nivel internacional hay algunos casos que también han hecho lo mismo, ¿no? En El Salvador. En El Salvador, sí, han sido más de 26 casos. Sí. Incluso hubo una mujer que nació su bebé y lo metió en la caja del water, entonces lo hizo bolita y lo metió ahí, y entonces el niño murió aplastado y ahogado dentro de la caja del excusado. Hubo otra que lo ahorcó y con tijeras le picó así y lo dejó tirado en la calle. Y de esos 26 casos también tendríamos que hacer un programa, porque incluso una de ellas fue a Holanda y le dieron un premio internacional de derechos humanos porque fue encarcelada por aborto, y ninguno de esos fue aborto espontáneo, claro, todos fueron asesinatos. Sí. Y ahí están las fotos, ahí se ve el bebé con los cortes, pero de verdad, o sea, no me van a querer, pero créanme, es verdad. Agarran casos horribles para justificar. Claro, y pues cuando escuchen, digamos, pues este tipo de cosas en los medios de comunicación, pues que investiguen, ¿sí? Sí. Porque investigando podemos llegar prácticamente a la verdad, porque sí, si nos siguen mintiendo y nosotros seguimos creyendo en esas mentiras, pues
no tenemos para cuándo acabar, ¿no? Entonces, sí es bien importante que la gente, que las personas investiguen en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuál es la verdad antes de creerla, ¿no? Antes de creer lo que nos dicen. Y hay que investigar mucho. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, las primeras notas apuntaban, o sea, las primeras notas, sobre todo de un periódico que es súper afín al gobierno de allá, que es súper 4T, súper Morena, porque una de las hijas del dueño del periódico fue diputada de Morena y fue la que precisamente metió la iniciativa para despenalizar el aborto en Veracruz. Pero ese mismo periódico, que es Imagen, fue la que empezó a defender a la fiscalía de que los estaban acusando de revictimizar. Entonces, muy pro aborto, pero al final tuvieron que decir que la fiscalía había hecho bien su trabajo y que no había sido un aborto, sino un homicidio en razón del parentesco, y que el bebé había muerto en posición de cúbito ventral. Yo me aprendí esa palabra de cúbito ventral, porque dije, o sea, por esa posición fue que el niño murió. Claro. No, entonces hay que buscar, hay que leer 10, 20 notas, hay que cerciorarse de todo, o sea, porque si nos mienten, la verdad siempre algún día, la verdad siempre sale a la luz. Y creo que como personas pues, que queremos hacer las cosas bien, pues tenemos que decir la verdad, aunque nadie nos pare, ¿no? Nosotros quisimos hacer una rueda de prensa diciendo, oigan, el caso de Belia es mentira, y nadie nos hizo caso. Entonces, sí. O sea, ¿qué nos queda, doctor? Pues que entre nosotros, ¿no? Claro, y en ese tipo de programas también, que pues por así decirlo, pues tenemos un poquito más de libertad para poder hacerlo y decir las cosas que nosotros pensamos. Por eso este programa se llama Pensamiento Disidente, sí. Porque efectivamente nosotros disentimos de muchas cosas que se están diciendo en los medios de comunicación y la gente tiene que saber este tipo de cosas, ¿no? Disentimos de la propaganda y de las mentiras institucionalizadas. Esa es la realidad y por eso habrá quienes se espanten y pero pues todo aquí, ¿no? O sea, no nos inventamos, tenemos, si alguien quiere la sentencia, pues escríbanos aquí al canal, denos su correo electrónico para que yo se las mande, ¿no? Ustedes la pueden leer, 55 paginitas se las echan en 2 horas. Claro. Y esas son las versiones públicas, ¿no? Así es que cualquiera puede tener acceso a ellas y todo, ¿no? Entonces, pues es importante que nosotros sepamos qué está pasando en realidad, ¿no? Así es. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos estén viendo en este segundo programa. Créannos que estamos muy contentos de poder decir lo que queremos en pos de la vida, y la familia y la verdad. Entonces, por favor, recomienden este programa, difúndanlo, escríbanos, o sea, si quieren las notas informativas también se las hacemos llegar, porque aquí es un pensamiento disidente con base en la verdad. Así es. Pues nada más me resta pues agradecerte, Alejandra, pues otra vez estamos acá en este programa y pues esperemos que sí nos alcancen la compaginación de nuestras agendas para poder seguir hablando de esos temas, ¿no? Porque claro pues que sí. No en cualquier lugar van a escuchar lo que nosotros decimos, ¿no? Aunque hasta cierto punto podamos peligrar un poquito por todo lo que decimos, pero pues bueno, la verdad nos hará libres. Nos hará libres, así es.